va a estar con ustedes y también con el cuarto B, con quien ya platicó a las 2 de la tarde. Y ahorita pues va a estar también con ustedes con cuarto A. Y los compañeros de cuarto B se irán integrando en este momento. ¿De acuerdo, chicos? Bien, adelante, Inti. Es todo tuyo el escenario. Hola, me llamo Reina Hernández. De Altepeji. No, yo vivo aquí en Tehuacán. Me vine porque me aburrí mucho en mi casa, eso de estar cuidando niños y echando tortillas, la verdad no era para mí. Además, en mi casa nunca me trataron como una reina, siempre me agarraron a puros golpes. Y recuerdo que tenía 2 vecinas que iban y venían de Tehuacán al Tepeji y yo las veía diferentes, no sé. Quería ser como ellas. Y entonces me vengo a encontrar mi camino aquí en Tehuacán. Entré a trabajar en una maquila bien pinchupienta. Por ahí conocí a mis amigas, las Gerrys. Las Gerrys son unas chavas banda, bien buena onda ellas. No, no me arrepiento porque con ellas yo me enseñé a pelear. Sí, es como cuando fue el caso el de Kamel Nasir, con el gober precioso. Pues nosotros no nos dejamos de lo que nos querían hacer, nos defendimos, buscamos a una gente de los derechos humanos. Y fue ahí que me di cuenta que estaba bueno pelear, pero no a lo pendejo. Bueno, pues así me presento. Este es un fragmento de un monólogo de una pieza que se llama Monólogos de la Maquila. Exacto, el gober precioso. Es una pieza de lo que llaman teatro documental, que es un poco más lo que a mí me ha tocado hacer de manera ya por decisión personal, que son obras de teatro que están más enfocadas en contextos y en realidades que nos atañen, que nos están sucediendo. Y como en Tehuacán fue por mucho tiempo el emporio de la maquila, le decían la catedral, perdón, la capital, bueno, casi catedral, la capital de los blue jeans, porque allí estaban asentados grandes maquileros y a la vez explotadores como Kamel Nasir. Y si se acuerdan, un par de años atrás, Kamel Nasir hace una llamada con Mario Marín y se descubre toda una red de pederastas, de pedófilos, bueno, pedófilos y pederastas, donde estaba Yanzúcar Puri, un empresario de la maquila que vivía en Cancún, estaba Mario Marín, el gobernador de Puebla, y estaba Kamel Nasir, el empresario de origen libanés que tenía sus maquilas en Tehuacán. Y este caso pues lo documentó Lidia Cacho, toda la parte de la red de pederastas, y pues la quiso meter a la cárcel. De hecho la metió, y apenas Mario Marín va pagando por esos crímenes que cometió, bueno, por lo menos por el crimen contra ella, porque cometió muchos otros. A mi hermano también lo meten en la cárcel, lo sacan luego por toda la solidaridad nacional e internacional. Y en ese tiempo me tocó mucho convivir con obreras y obreros de la maquila, y en homenaje a ellos y a sus historias y en solidaridad, pues pensé que un compromiso era contar las historias de vida de esas mujeres, sobre todo porque la vida de las obreras de la maquila pues no es nada fácil, y el impacto de las mujeres, el impacto que vivimos las mujeres por la moda, no solo afecta a las trabajadoras de la mezclilla, en el sentido de que adentro de las maquilas viven jornadas de explotación, acoso laboral, acoso sexual, cosas tan terribles como que no las dejan ir al baño, muchas se enferman por estar en la misma posición durante horas, se enferman de los riñones. Y por ejemplo las empresas pues dicen, no, pues tú te enfermaste del riñón o te duele la espalda, vete a saber por qué. Y muchas veces estas mujeres no identificaban sus enfermedades o sus dolores como una enfermedad laboral, ¿no?
Aparte, pues están los accidentes de trabajo, ¿no? Si te resbalas o si trabajas en una lavandería y meten las manos al agua fría, helada, luego al agua caliente y luego se llenan de hongos porque hay enzimas para desteñir o sustancias como el cloro, por ejemplo, que es muy terrible en sus efectos nocivos para la salud. En fin, ese era como lo que describía un poco la obra, toda la historia de 4 mujeres que trabajan adentro de una maquila. La parte medular de la obra son los monólogos de la maquila, donde son mujeres de diferentes edades, porque allá en la maquila, aunque ya hay mucho menos, sigue siendo una de las principales fuentes de trabajo en Tehuacán. Entonces hay mujeres desde muy chiquitas, porque los empresarios a veces hasta meten niños y niñas, hasta grandes, pero tampoco muy grandes, porque en la maquila, como a los 30, ya no sirves para trabajar en la maquila porque ya tu cuerpo ya se deterioró de una manera terrible. Bueno, y la otra parte que hablaba la obra, hablaba del impacto de la moda en otras 4 mujeres que querían caber en un pantalón de talla chica, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues atrás de las historias de la mezclilla había la vida de mujeres diversas, todas sufriendo un impacto. Entonces, bueno, por eso abrí con este pequeño fragmentito de este personaje que se llama Reina, que está inspirado en una mujer otomí de nombre Reina, que fue vendida cuando era chiquita, bueno, fue entregada por su mamá, vendida, sí, vendida tal cual. Se logra escapar, se va a Veracruz, ahí trabaja en una fonda, ella siente que alcanza su libertad y después ahí la va a encontrar el tipo con el que había estado casada, con el que tenía hijas, el tipo este que la compró, y finalmente regresa con este individuo y después de unos años puede escaparse y curiosamente la maquila fue su libertad en ese sentido en Tehuacán, pero también pues ahí se encontró con accidentes laborales, con un acoso sexual, o sea que una historia de violencias encadenadas, ¿no? La violencia de que la hayan vendido, de que haya huido y luego llega la maquila y se encuentra que como mujeres vivimos una suma de violencias, no una sola violencia, sino muchas, ¿no? Entre ellas la violencia económica, la violencia sexual, la violencia laboral. Y bueno, a ella le dediqué este texto, pero están las historias de una jovencita de 15 años que pues está también muy feliz en la maquila porque pues ahí también hay la fiesta, la pachanga, pero también ahí empiezan a probar el cristal y otras sustancias, o sea, también una cosa difícil. Este, esta otra mujer que vive un acoso muy fuerte, pero hace toda una reflexión sobre eso. Y hay otra mujer que evoca la infancia con su madre, es una mujer que tuvo una mamá costurera, ¿no? Entonces, esta obra de teatro digamos que está bordada, cosida, de hecho, le llamábamos a la dramaturgia una costura dramática, la dramaturgia, ustedes lo sabrán, es como cómo se cuenta el teatro en el texto y es el punto de partida ya de lo que después será la representación en un escenario, etcétera. Entonces ese es como un ejemplo que pongo de esta obra. Era una obra musical totalmente, porque en el ambiente maquilero de Tehuacán lo que había mucho era el sonidero. Bueno, en todo Puebla, ¿no? Es como muy común, pero en Tehuacán como que en la maquila, el sonidero y luego en los camiones donde viajaban las obreras y los obreros, el sonidero. Entonces es una obra que tiene mucha música. También se denuncia la cuestión de la contaminación de las aguas de riego, o sea, literalmente en Tehuacán tenemos maíz azul, pero porque lo riegan con agua con la que tiñeron los pantalones de mezclilla. Entonces estos personajes también, también relatan eso, pero de una manera más inconsciente, entre sueños, con hip hop. Hay un homenaje a una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, que si no la han visto, pues la tienen que ver porque habla como de toda la enajenación que se sufre al interior de las fábricas. Yo muchos años después de hacer esta obra trabajé en la maquila
en Montreal, fui migrante y sí, llegaba un momento en que ya, si tú empiezas a pensar, pues no haces ese trabajo. Entonces tienes que estar repitiendo y entras en un ritmo. Por eso la obra era musical. También hay esta otra película que a lo mejor les puede gustar, perdón, me estoy teniendo como una alergia. Esta película, ¿cómo se llamaba? Una donde sale Björk con Catherine Deneuve, donde el personaje es ciego y trabaja en una fábrica y como es un personaje ciego, se deja influenciar por todos los sonidos de la fábrica. Entonces, en fin, para hacer esta obra hubo mucha documentación, hubo muchas entrevistas a obreras y obreros de la maquila, hubo un trato directo. La obra, cuando se presentó antes del estreno, perdón, se presentó ante obreras de todas partes de México, e incluso algunas de China, y pues ellas no hablaban español, pero le entendieron perfectamente porque es una obra más física, está basada en lo físico. La idea es que los actores vivan un desgaste, en este caso las actrices, un desgaste físico. En el tiempo corto que dura la obra, todo es trabajo físico. Entonces, obviamente, pues la parte medular son los monólogos, donde ahí no se mueven tanto, pero pues la idea es de cómo los seres humanos estamos como atrapados por estas maquinarias, en este caso de la maquila, ¿no? Pero pues del capitalismo. Y si ya esta obra viajó por muchos lados de México, prácticamente, pues Puebla recorrió buena parte del estado de Puebla porque surgió aquí. De hecho, en un festival nos la quisieron prohibir el gobernador Mario Marín porque él decía que hablaba de él. Por supuesto, ni la había visto, pero eso le hizo mucha publicidad y tuvimos la obra llena de policías de la tira y de espectadores que no eran de la policía. Entonces fue un éxito, a pesar de que quisieron censurarla. La obra estuvo Veracruz, Chiapas, Ciudad Juárez, Tijuana, y en la parte del norte, bueno, Yucatán también, donde fuimos a los corredores maquileros, obtuvimos una beca para llevar esta obra, porque por supuesto las autoridades culturales no nos la financiaron, yo la metí a varios, ¿cómo se llamarían? Concursos del FONCA, del CONACULTA, para acceder a becas para poder mover la obra porque pues para mí era el sueño de ¿cómo hacemos que también las obreras y los obreros puedan ver una obra que está hablando de ellos y que no tengamos que podamos llevarla, pues, ¿no? Porque el teatro, si está en un teatro adentro de un edificio, muchas veces es muy caro, por eso esta obra era muy sencilla de montar, necesitaba prácticamente un hilo y unos ganchos y la montábamos. Y si no, la montábamos con lo que hubiera y donde hubiera espacio donde quisieran presentarnos. La presentamos en campos de maíz, la presentamos en medio de marchas, la presentamos en teatros muy teatros, digamos, con luces y técnicos y toda la cosa. De hecho, tuvo temporada larga en la Capilla, en la Ciudad de México, estuvo en el claustro de Sor Juana, estuvo en el Poliforum Siqueiros, o sea, fue una obra que fue muy versátil porque se movió desde espacios muy convencionales del teatro, digamos, hasta espacios totalmente alternativos, en el medio de la carretera, con llantas, este, en maquilas, en una maquila en Piedras Negras, Coahuila, y sobre todo también fuimos al norte, porque ahí pues estaba en ese tiempo, lamentablemente sigue estando, pero en ese tiempo era más focalizado en el norte toda la cuestión de los feminicidios. Entonces, pues la obra tenía que ir a esos lugares del norte porque, pues lamentablemente los feminicidios, sobre todo los que se dieron en Ciudad Juárez, están muy ligados a la migración y a la maquila, ¿no? En la maquila fue donde las checaban, muchas de las asesinadas fueron y siguen siendo obreras de maquila y por eso nos invitaron, porque esta obra tocaba el tema y era muy pertinente y ahí conocimos pues también a las mamás de muchas de las mujeres que fueron asesinadas, conocimos sus luchas y fue una manera de solidarizar nuestro teatro con pues con las historias y las luchas de estas
mujeres. En aquella ocasión nos tocó que sí, unos empresarios nos hicieron advertencias, nos persiguieron en una camioneta, no pasó de ahí, pero sí fue uno de los momentos donde tuvimos cierto miedo. De hecho, algunas de las actrices, una en concreto, pues su familia le dijo, tú no vas, o sea, tú no vas a ir allá a andar presentando teatro porque es un lugar bastante violento, ¿no? Y bueno, muy respetable, yo entiendo totalmente que pues que haya decidido no ir en la gira una actriz maravillosa, pero bueno, pues la cosa estuvo terrible. Les comento que en ese tiempo, ¿por qué decidió ella no ir? Porque estaban firmando una película, se me va ahorita el nombre del director, pero bueno, una película que tiene que ver con los feminicidios y donde estaba todo el equipo de producción y su esposo era parte del equipo de los del maquillaje y efectos especiales, bueno, esas cosas. Contaron de que les fueron a aventar gatos muertos y amenazas y advertencias. Entonces, pues obviamente la familia después dijo, no, tú no vas a ir con una obra que habla de este tema de la violencia hacia las mujeres y te vas a ir allá, ¿no? En fin, que fueron muchas experiencias con monólogos de la maquila, les quería contar un poco eso, que conocieran un poquito del texto y así abrir si tienen alguna pregunta, que pueda interesarles o lo que ustedes deseen saber o ahondar en algo, eh, pero quería presentar un poco cuál ha sido mi trabajo. Muy bien, Inti. Gracias. Pues miren, muchachos, ¿qué les parece si van preguntando? Aprovechen que tenemos a una actriz, una gran actriz. Vuelvo a repetir que no solamente es artista, sino es activista, defensora de derechos humanos y desde el escenario hace grandes protestas, fuertes críticas al sistema, al gobierno, al tema de los 43, a los feminicidios, en fin, tenemos una gran actriz aquí con nosotros. Muchachos, si quieren lanzar preguntas para que ella les responda, escríbanlas o abran micro, como ustedes quieran, abran micro, adelante. Adelante. Participen, chicos. Los escuchamos. ¿Eres feminista? Sí, claro que soy feminista. De hecho, a Haromi le respondo, bueno, a todas y todos. Creo que en esta obra me descubrí más siendo feminista, ¿no? Fue una reafirmación. ¿Cree que vale la pena poner en riesgo su vida? Y porque, bueno, yo en sí, yo no siento que he puesto en riesgo mi vida con el teatro, aunque les comento que de hecho creo que el teatro, y así ahorita les voy a dar por ahí algunos caminitos que pueden seguir si les interesa el teatro documental. El teatro se presenta como ese lugar seguro de denuncia, ¿no? Donde puedes manifestar, hacer denuncia y digamos que seguro. Claro que 100% seguro no es porque sabemos en este país y en muchos otros cómo se las pueden jugar con las denuncias. Por ejemplo, en Filipinas me tocó conocer al Teatro Obreros, es un teatro surgido por trabajadores de la caña, porque allá, como acá en México, trabajan la caña y ellos cuentan en sus historias, pues lo que viven en su lucha por los derechos laborales adentro de esta cultura, que también es una cultura que tiene un lado de mucha explotación, pero también muy entrañable, ¿no? De canciones relacionadas con la caña, como aquí en México, en Izúcar de Matamoros, que en México, bueno, en Veracruz, no sé, por Córdoba, por Izúcar de Matamoros, en fin, en todos los lugares cañeros, la cultura de la caña es una cultura muy fuerte y entrañable, pero pues también atrás de ella viene la historia de la colonización española y la historia de la explotación, y en el caso de ellos, pues sí han sido muy reprimidos, en el caso de nosotros hemos corrido este tipo de riesgos, por supuesto hemos tratado de cuidarnos mucho, de cuando nosotros viajamos, por ejemplo, con la maquila, no vamos ahora sí que a la buena de Dios, porque también nos interesa que la obra vaya a donde ya hay un proceso organizativo de obreras y de obreros para que esta presentación sea como un acompañamiento a sus luchas o para que detone cosas y no se quede en una presentación y en un momento, ¿no? Eh, por ahí me perdí una pregunta antes.
con una es la de los riesgos, ya la contesté, había una antes. Dice, ¿qué fue lo que... bueno, sí. Dice, ¿qué fue lo que la motivó a ser activista? Pues yo creo que fue el ejemplo de vida de mi mamá. Mi mamá fue defensora de derechos humanos, recientemente falleció hace 2 meses y poquito, pero pues como que es algo que vi toda la vida, ¿no? Y era algo que me hacía pelearme mucho con ella, de por qué te vas y corres riesgos y andas viajando. Y yo siempre estaba con los pelos de punta, pero de alguna manera pues he seguido algunos de sus pasos. Claro, a mí por mi amor al teatro pues me interesa hacerlo más desde el teatro y desde otros lugares que también creo que tienen su razón de ser. Hay por ahí yo creo que ustedes han visto las obras de Bansky, que es este artista anónimo que interviene en espacios públicos y que de repente aparecen cosas en Palestina, cosas en París, cosas en México. Es fabuloso que hace pues murales, pinturas, intervenciones, es un artista plástico. Y él decía, el arte debe de consolar a los desconsolados, o a los como desconfortados más bien, pues los desconsolados, y consolar a los que están desconsolados y desconfortar a ellos, a los que ya están muy confortables con la vida tal y como es, ¿no? Entonces el papel del artista es un papel eh, pues que puede ser muy interesante porque justo eso, cuando, por ejemplo, ahorita lo estamos viviendo una pandemia muy dolorosa, con muchas pérdidas humanas, con muchas pérdidas también económicas, sociales, con mucha depresión, y el arte es lo que ha venido como pues a dar ese consuelo, ¿no? A pesar de que no hay funciones en vivo, pues los artistas suben cosas en Zoom y no se necesita que sean los artistas, llamados artistas, sino todo mundo, pues ahora escribo mi poesía y la comparto, ahora yo canto en mi balcón, este, ahora yo expreso lo que siento y hago, no sé, intervenciones con tejidos en la ciudad o hago un graffiti, en fin. También el movimiento feminista ha sido muy audaz en cuanto al uso del arte en los espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que el arte tiene pues en ese sentido, pues un papel muy importante para consolarnos en estos momentos de desconsuelo, de dolor, pues sí, de un profundo dolor, de un duelo permanente, ¿no? En la mañana hablábamos de la falta de rituales, por ejemplo, para despedir a las personas que fallecen por COVID o de cualquier cosa, porque ahorita pues no puede haber rezos ni, no sé, lo que cada quien tenga en su cultura, pues porque no se puede juntar la gente, pero pues eso dificulta los procesos de decir adiós. Entonces el arte pues ha venido como a apapacharnos, ¿no? Para decirlo más en mexicano, pero también el arte sirve para sacudir y decir, oye, ¿tú qué estás haciendo, no? Tú estás ahí muy confortable, por ejemplo, no sé si les tocó ver como muy al principio de la pandemia, sobre todo, que había mucho rollo de, ay, ¿por qué esa gente sale? Y está en las calles. Todos nos sacamos de onda cuando la gente sale y ves conglomeraciones, pero hay gente que si no sale no va a tener que comer. Entonces tiene que salir a la calle y decir, voy a vender esto, voy a ver qué hago, o sea, porque tengo una familia y tengo que alimentarla. Y hubo muchas como críticas a esto, y el arte pues trató en gran medida de hacer estas denuncias, ¿no? O, por ejemplo, los abusos policíacos, ha habido muchos abusos policíacos en medio de la pandemia, acaba de haber uno en Tulum, donde mataron a una migrante salvadoreña, si no me equivoco, a Vicky. Y entonces el arte, pues agarras y haces pues alguna intervención en la calle o algún poema y es como, pues no te vayas con lo que viste en el medio de comunicación o en lo que te dijo la noticia, sino reflexiona sobre lo que está pasando, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, con toda esta cuestión que hubo de la SEB y que no quería pagar las ilustraciones de los libros, pues un montón de artistas y diseñadores empezaron a mandar placas, ¿no?
placas de, bueno, ¿cómo se llaman? Ilustraciones por las redes sociales y ha sido maravilloso ver todo lo creativo. Me preguntan por ahí, ya no veo quién preguntó, es que esto va rápido. ¿Qué he tenido que sacrificar? Bueno, pues yo en el momento, pues a lo mejor no me he dado cuenta si he sacrificado algo, pero sí es muy demandante hacer teatro en concreto porque el teatro pues no conoce de horarios. O sea, por ejemplo, si tienes que dar funciones todos los fines de semana, les estoy hablando que por dar un ejemplo, yo ahorita tiene rato que no hago teatro como tal, me fui más al mundo del performance, pero si tienes funciones, tuvimos funciones de una obra viernes, sábado y domingo 3 años. Entonces, viernes, sábado y domingo 3 años. Aparte era una obra muy difícil, donde ya terminando la obra nadie decía vámonos a bailar o vámonos a cenar, todo el mundo se iba a dormir a su casa. Entonces fueron 3 años donde yo no pude ver a mi familia los fines de semana. ¿No? Porque ni planear cosas con ellos porque teníamos función. Entonces, si hay un sacrificio que a lo mejor, pues en el momento de hacerlo no te das cuenta que es un sacrificio porque lo estás haciendo, ¿no? Ese sería un ejemplo. Muy bien, Inti. Tienes más preguntas y dice Rosales Nabor Abdiel. Dice Abdiel, ¿considera necesario el feminismo? Y luego tenemos otra pregunta de Juan Esteban. ¿Usted considera que el ser artista hoy en día es difícil? Reyes Martínez No, Blanca dice, ¿qué ha tenido que sacrificar por esta carrera? sí, bueno, ya contesté lo de que he tenido que sacrificar, bueno, como un ejemplo de estos Ujú. 3 años sin fines de semana para mí y para mi familia. A lo mejor algunos amores también, porque es como que el teatro yo, ¿no? Y tú dices, no, pues el teatro. Lo cual no está ni bien ni mal, pero así ha sido. Pues el feminismo, claro que es necesario, también es necesario que ahorita estamos viendo que es la voz que está tomando fuerza, o sea, yo ahorita puedo hacerme muchas preguntas sin, como diremos, y hacer cosas, porque ya las mujeres de antes nos abrieron el camino, ¿no? Ya sea para votar, para estudiar, para manifestarnos, para poder decidir cuántos hijos queremos o si queremos o no tener hijos. Y el feminismo pues propone cosas buenas para hombres y para mujeres, para una sociedad. En realidad busca que tanto hombres como mujeres disfruten de sus derechos humanos. Entonces, por supuesto que es necesario porque seguimos viendo pues la misoginia, el machismo, inclusive del capitalismo, ¿no? Que las mujeres sostenemos incluso esa maquinaria de que pueda seguir existiendo el capitalismo y funcionen las fábricas y ahora más, o sea, ¿no? Una mujer puede trabajar en su casa, ahorita con la pandemia, ¿no? Pues trabaja, cuida al chamaco y aparte si tiene que salir, sale. No sé si han visto muchas ilustraciones donde hay que está la señora en el teletrabajo que le llaman, y aparte está ahí poniendo la lavadora y apretándole el botón a la licuadora. O sea, la carga de trabajo para la mujer sigue siendo más fuerte. Ahorita hablando como en concreto de estos momentos, en el contexto de pandemia ha crecido la violencia hacia las mujeres de una manera terrible, o sea, las llamadas de por favor ayúdeme, me están por golpear, me están haciendo algo, han crecido muchísimo. Yo trabajo de manera voluntaria ahorita más desde fuera en un centro de atención a mujeres víctimas de violencia con las que he hecho teatro y ahorita le llaman intervenantes, porque esto es en Canadá. Nos platican cómo las llamadas han ido creciendo. Entonces, una de las grandes preocupaciones fue de cómo hacemos, porque la mayoría son mujeres migrantes. Vamos a ver si se consigue un fondo para conseguir teléfonos celulares, para que no estén aisladas, ¿no? ¿Usted cree que es necesario hacer actos de violencia y vandalismo para ser escuchadas? Pues yo creo que hay que gritar muy fuerte y que
lo sigo pensando, ¿no? No sé si por vandalismo te refieres a que hayan pintado algunas paredes y roto algunos vidrios. Yo nunca he perdido una hija porque no la tengo, pero yo siento que si pierdo una hija, yo y no me escuchan y no me ayudan y no solo eso, entorpecen la investigación. Ahorita hay una mujer, Margarita Baena, que acaba de terminar un ayuno de 32 días, una compañera, porque le soltaron aparte de los feminicidas, o bueno, de personas que estuvieran involucradas en el feminicidio de su hija. Y esta mujer ya está, o sea, ya no puede más. Han hecho ayunos, han hecho oraciones, han hecho demandas, han hecho veladas en la noche por sus hijas y no escuchan las autoridades que tendrían que brindar seguridad. Entonces, yo no puedo decirle a alguien cómo debe o no debe de luchar cuando se están perdiendo las vidas de las mujeres, o sea, los monumentos, los vidrios, los carros, todo lo material se recupera, la vida no se recupera. Entonces, creo que las autoridades han sido muy mañosas en utilizar la palabra vandalismo, ¿no? Las mujeres van y vandalizan y dices, bueno, creo que ese verbo ni existe, pero como que lo inventaron ahí las autoridades, pero yo creo que eh, en, pues uno no puede decirle a alguien cómo debe o cómo no debe luchar, sobre todo en estos casos tan dolorosos. Este, de hecho, ahí surgió una broma muy cotorra en medio de este dolor, porque ven que pusieron allá fuera del Palacio Nacional unas vallas enormes. Y entonces todo el mundo decía, bueno, lo que fue increíble es que las mujeres las intervinieron con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas. Las mujeres las intervinieron y luego, no, ¿cómo le hacen eso a las bardas? Y dices, pues yo quiero ser un palacio nacional para que me cuiden tanto, porque la vida de las mujeres no importa, importan más los monumentos, ¿no? Entonces yo considero que eso, que ninguna, y hay muchas ahorita imágenes circulando por el internet, ¿no? O si vieron la película esta de las sufragistas, pues no se reunían en su casa nada más a ver cómo conseguían el voto, ¿no? Sino que salían y protestaban y tomaban actos incluso donde había carreras de caballos, donde estaban los políticos, hacían ruido, quebraban vidrios, o sea, las feministas de antes son como las feministas de ahora. Lo que cambió fue el tiempo porque pues la represión, pues no, creo que va en aumento. Eso es lo que yo podría decir. Muy bien. No sé si hay otra por ahí que me perdí. Bien. Inti, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, cómo nace tu amor por el teatro? ¿Cuándo te diste cuenta? Ah, pues se van a morir de la risa, yo creo. Bueno, cuando era chiquita ya me gustaba mucho el drama. En mi casa luego hasta me cotorreaban de, ay, Sarita García, ¿no? Porque sí, me encantaba crear escenarios, ¿no? Donde había sucedido algo. Había unas amigas que hacían celebraciones cada fin de año, como pastorelas, y a mí me gustaban, pero no, cuando yo crecí en Tehuacán, no había mucho teatro. Realmente cuando era niña no había, y yo ya quería hacer teatro. Entonces lo más parecido que vi en ese momento de mi vida fue el Via Crucis, ¿no? Entonces pusieron por ahí un anuncio se solicitan participantes del Via Crucis. Yo tenía como 8 años y yo le dije a mi papá, llévame al Via Crucis. Y la mayoría eran obreros y ensayaban en la noche. Como después de 2 ensayos ya pues quedé fuera con todo y que me aprendí muy bien los textos porque el papel que me dieron era decir crucifícalo, crucifícalo, el pueblo, ¿no? Que yo lo ensayaba de diferentes maneras y era muy aplicada, pero pues no podía nadie estarme llevando a los ensayos a las 10 de la noche. Entonces ahí se acabó mi carrera en el Via Crucis, pero afortunadamente después conocí al grupo de teatro de la Biblioteca Municipal. Todos eran mucho mayores que yo, tenían 18, 22 y yo tenía 12 ya en ese tiempo. Luego estuve en el taller de teatro de la preparatoria
Y luego, finalmente, en la universidad, aquí en Puebla, conocí a Guillermo Cabello, un cubano que tuvo un grupo de teatro que se llamó Atrasluz. Y cuando cuando vi su trabajo, dije, no, pues yo quiero hacer teatro. Y después de estudiar, como estuve haciendo teatro toda la universidad, teatro universitario, y ya cuando terminó esa etapa, me fui a México a buscar a Antonio González Caballero y ya me puse, digamos que, a dedicarme 100% al teatro durante muchos años. Inti, ¿qué mensaje les puedes dar a los chavos? Aquí te está viendo también mi hija, que es amante del teatro, está estudiando arte dramático y te está viendo. Ay, qué chido. ¿Qué mensaje les das a los jóvenes que apenas están entrando en este universo del teatro y a nuestros estudiantes también? Pues es difícil, es una prueba, es una carrera de resistencia y de amor, porque pues vivimos en una sociedad donde las artes no son tan valoradas como deberían. eh, por lo tanto, hay que seguir luchando por tener los estímulos a la creación, a la formación de artistas, de artes comunitarios, populares, todo lo que tenga que ver con arte hay que seguir luchando por ello. Pues no hay que desistir, ¿no? Hay que continuar. No es una carrera fácil porque pero tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, los argentinos lo tienen muy resuelto. Ellos, su sistema para los que hacen teatro en concreto es que trabajan hasta las 5 de la tarde, 6, y luego ya se van al ensayo. Trabajan en cualquier otra cosa y luego en la tarde se van al ensayo. Ahí no está como ese rollo de si todo el tiempo, si soy actor, tengo que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Sino que buscan un medio a lo mejor para poder tener una entrada. Ahora, también se pueden, algunos pueden vivir muy bien del teatro, la mayoría en cualquier país no, pero pues tienes que ir viendo de qué manera equilibras las cosas y sobre todo, pues que no te quiten los sueños, ¿no? Muchos maestros, es un medio también que yo pensé que era muy amoroso al 100% cuando me fui a estudiar a México y dije, oh no, qué maravilla, ya me voy a ir al medio más exquisito y sublime de los artistas. Y pues también había muchas cosas muy rudas, de maestros que te tratan mal. Ahorita se está luchando mucho contra eso en todo el mundo, pero a mí todavía me tocó esa educación teatral donde algunos maestros, porque tengo maestros maravillosos y amorosos, pero algunos maestros son así de que hacen, destruyen al estudiante de teatro, lo hacen sentir una miseria y entonces le dicen, ahí surge la creación, ya que no tienes nada, que estás despojado de todo, ahí surge la creación y tú dices, no, 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 yo ahorita ya no podría soportar eso, pero en muchas escuelas de teatro eso ha sido como una constante de algunos maestros y directores, ¿no? De directores teatrales, la idea del director, la voz sagrada, también ha habido también mucho acoso acoso por parte de algunos directores, ¿no? Afortunadamente ahorita, por ejemplo, ese movimiento del Me Too también llegó a los teatros, ¿no? Llegó, a mí no me tocó en el momento en que yo estaba estudiando, pero ahorita ya veo que muchas han hecho el escrache o esas formas de intervención de ir y, bueno, este director o este dramaturgo se pasan de lanza en cuestión con el acoso, pero también de decir, bueno, yo no vivo procesos de destrucción o sin amor en un proceso que debe de ser amoroso, como lo es el teatro. Eso está cambiando, está cambiando afortunadamente y entonces, pues hay que aguantar. A mí un maestro me dijo así en mi examen de teatro de una presentación de Shakespeare, de una obra que se llama Pericles, Príncipe de Tiro, que era una obra muy difícil. Me dijo, pues tú como el burro que tocaste la flauta, o sea, él siempre me quiso tratar mal, hacer sentir mal, el director de la escuela, y yo opté por ignorarlo totalmente, porque si yo tomaba en cuenta sus palabras que llevaban, no sé, que llevaban, pero no me servían,
dije, pues él podrá pensar lo que quiera, ¿no? Yo estoy contenta con mi trabajo, el director también, mis compañeros también, y pues lo dirá por lo que quiera. Entonces hay que saber escuchar a quien tienes que escuchar y hacer a un lado lo que no te sirva para poder continuar tu camino. No sé si pude responder más o menos. Claro que sí. A ver, más preguntas, muchachos, preguntas, chiquilines, abran micro, sin temor al éxito, no sean tímidos. No sean tímidos, chamacos. Abran micro, mis niños. Bueno, aquí una pregunta, por ejemplo, siempre desde, bueno, si no hubiera sido si no se hubiera dedicado a este medio artístico, ¿tenía otra opción o tenía algo previsto para estudiar en vez de esto, ¿sabes? Pues se ha dado, porque como estudié comunicación y me gustaba la radio y la literatura, contar historias, hacer teatro tiene que ver mucho, por lo menos en gran medida, con contar historias. He tenido trabajo haciendo radio, ¿no? Porque yo tuve un accidente que me alejó un poco de estar en la escena, en el escenario, y por lo que me fui más al performance, a hacer cosas muy cortas de intervención, porque una obra de teatro requiere horas de ensayo, de ponerte de acuerdo con mucha gente, y yo estaba con un proceso de rehabilitación después de un accidente, con mucho dolor, y entonces eso me hizo ir al mundo como de cosas cortitas que yo podía hacer sola, ¿no? Después eso pasó y ya volví otra vez como a lo colectivo, pero he hecho radio y la radio es una cosa muy amorosa que también te permite contar historias, donde también interviene la actuación. Yo les digo a varios locutores de radio que pues son también actores de la voz, ¿no? A mí me encanta eso de las radionovelas, de los dramas radiofónicos que ahora son cada vez más cortos. O sea, también hay un mundo que se puede hacer ahí adentro de la radio que tiene que ver con contar historias y que tiene que ver también, pues, con conocer a otra gente, hacer otras cosas, pero siempre he tratado que aún adentro de la radio, como no dejar esta cuestión de las historias, por ejemplo, pues no sé, cuando creas un programa de radio que no es un noticiero, pues también pones la música, creas las voces, o si es un programa para niños, ya haces un cuento. En fin, digamos que sí me he ido a otras cosas, pero he tratado de jalar como mi corazoncito y mi esencia para esas otras cosas, porque también antes yo pensaba que hacer teatro era estar en el escenario todo el tiempo, hay mucha esa idea del teatro, el escenario, tienes que estar todo el tiempo actuando. Y luego, ay, no sé si apagué el teléfono, y luego dije, no, también el teatro es vida, entonces también tienes que vivir mucho y estudiar, y entonces también necesitas tiempo a veces para estudiar otras cosas, experimentar otras cosas, vivir otras cosas para poder después compartirlas. Entonces también he hecho radio, he dado clases, y mi experiencia como migrante he sido trabajadora de maquila, cuidando niños, trapeado cajas, de todo un poco. Muy bien. Chicos, ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Abran micro, abran micro. Chicas, que se vea, por favor, que también las chicas estamos presentes. Adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien más que tenga dudas, mis niños? Muy bien. Un jitomatazo también. Ah, también se vale, dice Inti. Ok. Inti, ¿cuál es la obra más complicada y por qué de lo que has hecho, de los papeles que has representado? Pues, híjole, es que son varias. Bueno, Dolores o la felicidad, una obra de David Holguín, me tocó hacer a una mujer suicida, y a mí eso me costó mucho porque entender las motivaciones del suicidio, eh, registrarlas, todo lo que lleva a este personaje a tomar esa decisión fue una de las cosas que más
Me costó porque tú como actor no puedes juzgar a tus personajes. O sea, no puedes decir estos son buenos o son malos o por qué hace eso. No. Tú te clavas, te metes en sus circunstancias y entonces dejas que el personaje te hable, te habite y tú lo que haces es, digamos, dejarte llevar. Hace un rato en la mañana lo hablábamos, pues también te proteges, ¿no? Tú como persona de decir, voy a entrar a otros mundos, entonces mis herramientas que aprendí de actuación, pues me van a ayudar para protegerme en este viaje. Entonces, ese proceso fue para mí complicado, justo porque era algo muy ajeno a mí, digamos, por lo menos en ese momento de la vida. Estaba yo muy joven, a lo mejor ahorita, digo, no es que ahorita me quiera suicidar ni nada por el estilo, pero ahorita ya han pasado muchas más otras cosas que me pueden ayudar a entender las circunstancias de ese personaje, ¿no? Que en ese momento, pues yo carecía totalmente pues todavía no me habían pasado demasiadas cosas, ¿no? Ahora ya me han pasado muchas y puedo entender más otras, pero en ese sentido, pues es lo bonito de la actuación, para ser actor se necesita mucha vida, ¿no? Es como para bailar flamenco, no sé si les ha pasado, pues que cuando tú ves a las bailarinas que llevan ya un buen rato zapateando, eh, pues te pueden contar más cosas porque ya han vivido más. O sea, digo, nada es ni mejor ni peor, ni nada, no, no es juzgarlo por ahí, pero digo, la vida te da dando más herramientas. Afortunadamente para el teatro, aunque tú no hayas tenido una experiencia como la de tu personaje, bueno, está la imaginación, que eso es maravilloso, y están las herramientas que te da pues toda la técnica que te comparten tus maestros para poder entender a los personajes, vivirlos y albergarlos, ¿no? Por último, ya casi se termina nuestra clase. Un No mensaje hablan los chavos. Ay. que hablen los chavos, sí. A ver, Juan Esteban, por ahí, tú eres muy inquieto con estos temas, Juan Esteban. Blanca Martínez, mis niños que actuaron el año pasado, compartan de qué se trató la obra y su experiencia con nuestra representación en el concurso de teatro. Compártanlo, muchachos, ¿cómo les fue? Están muy tímidos. Sí, muy tímidos, muy tímidos. Oh. Te ven muy seria. No, es que tengo como una alergia, me está picando muy feo la nariz. Ok. A ver, chicos, por favor, compartan rápidamente a alguien que quiera participar. Arlet. Platícanos, Arlet, de qué se trató la obra del año pasado. Cuéntale. Y también Rodrigo. Adelante, chicos, participen. Pues, bueno, en mi caso, el poco tiempo que estuve en la obra, se trataba de los migrantes. Entonces, Oh, qué era bonito. como qué pasaba cuando ya no regresaban precisamente de los feminicidios. Bueno, no solamente de eso, sino de que cuando se iban y las mataban a todos en general. Entonces no sabían, las mamás estaban preocupadas por buscar en las fosas, en los terrenos, en todo eso. Entonces, en los papeles que yo vi en las actuaciones de mis compañeros, se nota la desesperación de las madres por Oh. no saber qué es lo que le sucedió a sus hijos, si estaban vivos, si, se, si ya estaban muertos, pero en qué lugar. Lo único que necesitaban era saber dónde está en realidad. Bueno, esa es mi aportación. Eso, Arled, es muy interesante lo que dices, ¿no? Qué bonito que tengan teatro y que tengan la oportunidad de hacerlo y de tocar temáticas que estamos viviendo, ¿no? O sea, ahora sí que ya estamos en medio de un drama terrible en este país con las desapariciones. Entonces, creo que es muy valioso que esas historias que nos pongamos por un momento como actores en los zapatos de esas personas, pero que también que compartamos con la sociedad, porque pues muchos como ustedes tienen la oportunidad de que haya en la escuela o de su propia sensibilidad o de su familia de acercarse a lo que pasa, pero hay mucha gente que se desconecta, ¿no? Entonces, el llevar estas historias es eso, ¿no? Lo que decía Bansky, para
pues ya no estés tan confortable ahí viendo tu telenovela, que tenemos un drama aquí humano todos los días, ¿no? Que es el de las mamás, realmente este es el país de las mamás rastreadoras y es algo fuertísimo. Y como dices, ¿no? Mamás de este país y mamás, por ejemplo, las que vienen pues, de Centroamérica y de otros lados a buscar a sus hijos en este país, que se los come, ¿no? Donde mueren, donde los secuestran, etcétera. Así es. Rodrigo, ¿algo que quieras aportar, Juan Esteban? Su experiencia en la obra de teatro que presentamos el año pasado, chicos. Pues, mi experiencia, bueno, yo pude captar de la obra, porque entender un poquito pues, la situación que se vive, no en este país, sino básicamente toda Latinoamérica, que ya es una necesidad como de huir o de escapar por otras oportunidades, mejor oportunidades a Estados Unidos y el riesgo que esto conlleva, ¿no? Porque no es solo irse, sino que es atravesar pues, por situaciones muy complicadas que ponen en riesgo a toda la familia y muchas veces las personas que se van se despiden para siempre de sus familiares porque es muy complicado volver a verlos, al menos en un periodo de tiempo bastante largo. Entonces, eso es lo que yo pude comprender de la obra y entender un poquito más todo ese mundo, las situación que se vive todavía, porque lamentablemente, y más ahora con lo de la pandemia, pues, se lleva a un nivel todavía superior. Oh, gracias, Juan Esteban, por compartirlo. ¿Cómo se llamó esa obra que presentaron? La obra la escribí y la obra se llama Ella te sigue buscando. Oh, qué bonito. Ella te sigue buscando. Y sí, pues fue una obra muy fuerte. No ganamos, pero lo importante, lo padre fue que pues mucha gente de la que estuvo en el escenario pues soltó en llantos y lloró, sacudimos conciencia. No ganamos ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, pero sacudimos al auditorio. Eso fue lo importante, que logramos como generar conciencia, cambiar un poquito el chip de los que estaban ahí. No, pues estuvo buenísimo eso. A ver si luego me invitan a verla o a leer el texto. Sí, claro que sí. Y bueno, muchachos, ¿alguien quiere compartir algo? Loaiza Morales, Stephanie, ya nos vamos, ya casi nos vamos. Vamos a despedir a Inti Barrios, agradecerle pues el tiempo que nos compartió con nosotros acerca de su experiencia en el escenario, en el teatro, en el radio. Y pues bueno, si alguien tiene alguna otra duda, alguien que quiera cerrar con alguna pregunta. ¿Profa? Sí, adelante. Es que hablando de la obra de teatro que hicimos en la escuela, recuerdo que la presentamos en una fiesta que hubo en la escuela. Mi mamá fue, al igual que mi abuelita. Ellas dos quedaron súper conmovidas porque no se imaginan la desesperación de las mamás al perder a sus hijos así. Bien, gracias. ¿Alguien más, chicos? Pues sigan haciendo teatro, oigan, porque se ve que les gusta y porque llegaron a tocar esas fibras de otras personas. Realmente es algo maravilloso, ¿no? Es una herramienta para la vida, ¿no? Así es. Tienen ahí una herramienta muy poderosa y bueno que en el centro de estudios esté haciendo teatro, ¿no? Ahora a distancia. Ahora a distancia, pero bueno, ahí sí. Así es. Pues bueno, muchachos, ¿nadie más quiere intervenir? Chicos, ¿alguien que quiera agregar algo, chaparros? ¿Nadie? Muy bien, pues Inti Barrios, a nombre de la dirección del Bachillerato Héroes de la Reforma, del doctor Roberto Martínez Peláez, te agradecemos infinitamente por aportar toda tu experiencia, tu trabajo, tu dedicación y tu amor al arte, al teatro.
Muchísimas gracias por tu tiempo, por apoyarnos. Son momentos bien críticos, muy difíciles para todos, y créeme que escucharte, verte para mis alumnos es una caricia al alma, es oxígeno puro lo que tú nos estás dando en este momento, y gracias por este oxígeno que hoy nos diste, una respiración, unas palabras maravillosas de esperanza y de lo maravilloso que es el teatro. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Claudia, por invitarme, gracias a ustedes por este espacio de compartir, y pues sigan haciendo teatro. Muy bien. Gracias, Cinti Barrios. Te despedimos. Gracias muchachos. Gracias a ustedes. Despídense. Chao. Chao. Gracias. Cambio y fuera. Colgamos. Pero los que participan.